Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? Oye, ¿el profe habló con ustedes o no? ¿El profe Víctor? No, no ha dicho nada. Porque, a ver, yo espero que participemos varios en esta conversación y den su opinión. En la última reunión de profesores que tuvimos, queda de manifiesto que parece que ustedes lo que quieren es que hacer un repaso para la preparación de la PSU, ¿es así o no? Sí, ¿Qué dice el resto? Porque yo tengo que tomar una decisión, pues. Yo ya lo conversé con Víctor, pero quiero saber la opinión de ustedes, pues. Porque entiendo que se va a preguntar lo de primero, segundo y tercero y no lo de cuarto medio. ¿Aló? ¿Aló? Chiquillos, quiero saber su opinión. ¿Qué opina el resto? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ya, pues quiero saber la opinión de ustedes, pues, porque yo, Yo pienso, yo en lo personal solamente, no creo que los demás a lo mejor no piensan igual que yo, pero yo creo que la materia que nos está pasando, por lo sí, menos yo no la entiendo. Y creo que nosotros estamos como más preocupados ahora en estos momentos de la PTU. Entonces creo que sería bueno que la claro, mayoría de los profesores nos empezara a preparar, porque es lo que nos falta. Pues, por ejemplo, yo voy a dar la de ciencia y hay una mención en física y yo para física estoy súper nula, o sea, yo tengo dada por perdida esa parte de la prueba. Entonces yo pienso que, o sea, que nos podría ayudar enseñándonos un poco más para la PTU en vez de ya, tantas clases sobre materia. ok, o sea, yo estoy haciendo lo que a mí me pide el colegio de acuerdo a la planificación de cuarto medio, ¿me entiendes tú? Pero si hay que hacer una reconversión en esto, tenemos que estar de acuerdo todos y yo quiero saber la opinión de ustedes, pues yo en este momento estoy hablando contigo y hay 7 personas del curso, ¿cachai? Porque después yo no me quiero encontrar con sorpresas, que me estén acusando a los apoderados, que haya tener problemas, que usted hizo un cambio curricular, que no pasó la materia, ¿me entiendes? Yo conversé con el Sí, profesor pero Vic, es que esto igual lo habíamos, o sea, unas pocas personas más también habían dado su punto sí, de vista con el profe Víctor. ya. O sea que la mayoría pareciera ser que están de acuerdo con eso, entonces yo dejaría hoy día, a partir de hoy día, la materia y comenzaría con un repaso generalizado. Ahora, muchos de ustedes están asistiendo o van a, o están participando en preuniversitario, ¿o no? No sé, por lo menos yo no estoy en un prueba. Ya, pero hay algunos que sí están. Parece, no sé. Sí, pues, y que lo que pasa es que a ellos les llega material, entonces ahí tenemos pruebas de física tipo test, y en la medida de lo posible, si me las hacen llegar algunas de ellas a mi correo, yo las voy preparando y si las tienen todos, se las reparten, lo comparten y vamos trabajando codo a codo, pues tienen que estar atentos, vamos resolviendo los problemas y las preguntas y las dudas, y en la medida posible vamos haciendo un repaso. Yo no tengo mucho material para eso, ¿me entiendes? Para como preguntas tipo test, pero hay gente que yo sé que lo ha hecho. Hay que buscar.
Por eso pregunten entre ustedes quién está, po, de los que está aquí, por ejemplo, la Bárbara, la Bonnie, Fernanda, Ignacio, José, si están en un preuniversitario y tienen algún material, me lo hacen llegar y lo compartimos entre todos y de ahí voy resolviendo problemas, dudas y consultas, po. Porque una cosa es que yo te pase la materia, pero ¿qué ejercicio hago de aplicación si yo no tengo el material a disposición? Pero yo sé que les mandan a sus casas, les mandan algunos manuales, algunas pruebas tipo, ¿me entiendes? ¿Qué opina el resto? Si no opinan, no puedo hacer mucho. Si dicen, sí, profe, hagámoslo nomás, vamos todos ahí, estamos con ustedes, qué sé yo, lo vamos a apoyar y lo hacemos. Pero si no hay ese apoyo, Yo digo que sí. ya. ¿Y el resto que dice? Yo igual, profe. Ya, Yo también digo que sí. Sí, ya, profe. ya. Yo Ok. también. Ya, ok, viste, eso es lo que a mí me interesa, por lo menos aquí ya hay 4 o 5 personas que dan su opinión y eso es importante, vos. Entonces yo ya hablé con el profe Víctor y va a conversar con usted, yo estoy dispuesto a parar la materia y hacer esto. Entonces yo necesito, ¿alguien de ustedes está en preuniversitario? ¿O algún amigo de ustedes, qué sé yo, que tenga esas pruebas tipo que le entregan? Yo, profe, estoy en Preu y tengo acceso a todas las cosas, a pesar de que no estoy metido en física, tengo acceso a todo, así que puedo ver si es que le puedo mandar Ya, ya, pues, porque ya entonces, está sobre harta materia, así que ya, pues, entonces mándame material, o sea, si me voy a mandar algunos manuales y en la medida de lo posible. Después lo hacemos extensivo a todo el curso y cada uno tiene el manual y yo les digo, ya chiquillos, de la prueba tanto voy a resolver la prueba 5 la leímos y estamos todos atentos y vamos resolviendo los problemas. ¿Puedes hacer eso? Si me puedes mandar, ¿cómo? si me puedes mandar unas 2 pruebas de física, Sí, pues tengo que ver ahí, pero sí, déjame su correo. ya. Anota, Creo que te lo creo voy que a lo tengo. escribir aquí el correo para que lo tengas. Dale. Ya, lo voy a anotar. Y después se lo hacemos llegar a todas las niñas y chicos que estén interesados en esto, porque Bye. creo que podemos hacer algo al respecto, ¿ya? Espérame. Ahí está, vgarridoester@gmail.com. ¿Lo anotaron? Ese es el correo directo para que se puedan comunicar conmigo. Ese lo reviso en forma constante. Ya, profe, yo ahí le aviso. Claro, entonces me decís, profe, le mandé un par de pruebas y comenzaríamos la próxima semana. Hoy día voy a pasar una materia que yo sí trato de hacerlo en cuarto medio, que son los vectores. Que eso no lo veo, pero lo vamos a ver ahora con detalle esa cosa. Entonces vamos a cerrar esto que está aquí. Bueno, ya vamos a ir a buscar ese material. Este es un resumen que yo generé en algún momento que sirvió de apoyo para la gente de los primeros años de que entraron aquí a la Santa María, lo de la José Miguel Carrera. Y de ahí se generó un ítem de preguntas, dudas y consultas.
Hola, Víctor. Bueno. Espérame, chiquillo, estoy buscando ese material. Me gustaría que lo conversaran con sus papás y díganle que lo que vamos a tratar de hacer ya, que esto fue conversado con el profesor, ya lo solicito de ustedes lo que vamos a tratar de hacer. No lo encuentro, espérate. Esta cosa. No encuentro el material. A lo mejor lo borré. Sería una lástima. Oye, qué lata. Oh, ya, no lo encuentro.
Y aquí está la unidad, chiquilla. Hola, profe, una consulta. ¿Nos va a pasar el tiro PTU, o sea, PDT? Claro, lo que pasa es que me solicitan y lo conversamos con Víctor que estaban solicitando, entonces tenemos que no perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy día yo te veo lo que son los vectores y la próxima clase su compañero me puede mandar un par de pruebas, entonces podemos abarcar todos los problemas vectores de esas pruebas, pues, el pronunciación en el cual está usted. Entonces, la idea es que ustedes también se repartan esos manuales y los tengan ahí a mano, entonces vamos resolviendo en la manera, pues. Después voy a ver lo que es cinemática. ¿Vamos a empezar desde lo más básico? Exactamente, pues. Los vectores Ah, ok, normalmente, perfecto. ¿qué es lo que pasa? Mira, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, la cantidad de momento angular, y todas esas cosas que hemos visto son cantidades vectoriales. Ok. Y esto yo lo veo con cuarto medio cuando ya estoy finalizando por allá por el mes de noviembre. Pero como se lo pidieron, lo están pidiendo, entonces yo hablé con Víctor y me dijo, sí, profe, ningún problema, démosle nomás. Pero yo que también quiero saber la opinión de ustedes, po, porque después yo no quiero tener problemas con los apoderados que me estén acusando, que el profe Garrido No, cambió profe, la en realidad materia. nosotros pedimos que nos hiciera PDT, Ya, pues así entonces que no se preocupe. menciónenle a sus papás que vamos a comenzar a hacer una especie de repaso con la materia como tal y esperemos llegar hasta la materia de tercero medio. ¿De acuerdo? Bien. Hay dos cosas que tienen que ir, pero para esto tienen que estar atentos porque si no, no sirve de nada, po. Hay dos cantidades que son los escalares y los vectores. Los escalares son todos los números que hemos visto. Necesitan de un número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. Por ejemplo, la masa. Por ejemplo, 5 kilogramos. El 5 es la magnitud o módulo, el tamaño, y está expresado en kilos. Yo podría decir también 500 gramos. El 500 es el número y gramos en cuestión. Tengo la temperatura 25 grados Celsius, la presión 4,5 por 10 elevado a 2 newton partido por metro cuadrado, la densidad 4,5 por 10 elevado a la 8 metro, metro cúbico, ¿cierto? Partido por tanto. Entonces, en todas esas cantidades, la densidad, ¿cierto? En masa, así que es kilogramo partido por metro cúbico. Entonces, en todas esas cantidades, por ejemplo, vamos a colocar la temperatura. Si yo quiero sumar temperaturas, que una esté en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit, no las puedo sumar, ni multiplicar, ni dividir, ni restar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un proceso de conversión de unidades. Entonces, una vez que yo los grados Kelvin los paso a grados Celsius, los grados Fahrenheit los paso a grados Celsius, ahí los puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y nosotros, históricamente, hemos hecho ese tipo de cosas. Pero hay otras cantidades, ¿cierto?, que en física tienen su situación, como son los vectores. Y los vectores tienen algunas cosas más específicas. Por ejemplo, se representan con una flecha. ¿Ya? Aquí el punto A es el punto de aplicación y este es el punto extremo. Y el ángulo con el cual, ¿cierto?, se está representando tiene que ver con la dirección. Entonces, tiene un origen o punto de aplicación de la fuerza, un extremo B que te da el sentido, la dirección, ¿cierto?, que tiene que ver con el ángulo, y el sentido del valor de la flecha, voy de aquí para allá. Y el porte, tamaño, el porte de la flecha tiene que ver con la magnitud o módulo. ¿Ya? Entonces, normalmente uno para los vectores, uno se apoya en lo que son los sistemas referenciales. ¿Ya? Deje copiar, ¿Ah? porfa. Déjeme copiar, porfa. Gracias. Más arribita, porfa. Escúchame, yo después este documento te lo puedo mandar. Se los puedo mandar y ustedes se los pasan. No, es que yo tomo. No. ¿Lo va a subir a la página eso? Claro, este documento yo lo subo a la página. ¿O? Ah, ya. ¿Vieron que le subí hartos materiales o no? A la nueva página le subí todas las cosas, ¿la vieron o no? No.
Ya, así que yo les voy a subir este documento, así que ahí lo podrán tener y van tomando apuntes, si no los vamos a demorar mucho. ¿Ya? Profe, ¿qué es una dirección? Dice un ángulo respecto a un eje, o sea, ¿qué El sería ángulo. eso? El ángulo, por ejemplo, hace 30 grados, 45 grados, 60 grados respecto a un eje. Ah, ok. Entonces uno se da los sistemas referenciales. ¿Te das cuenta? Mira, uno toma el plano cartesiano, X, Y, Z. Entonces los vectores están respecto, ¿cierto? Se orientan respecto a un sistema de coordenadas. Que este sea el eje X, que este sea el eje Y, o el eje Z, o le llamen eje X, eje Z, eje Y, da lo mismo. Es una cuestión de tipo referencial. Y se usan los sistemas de coordenadas. Ahora van a existir ciertos vectores que son los llamados vectores unitarios. ¿Y cómo se anotan los vectores unitarios? Lo voy a aquí a... Se está viendo el programa. Los vectores unitarios, por ejemplo, si A es un vector unitario, ahí, uno normalmente a los vectores le coloca una flechita. Ahí. O puede ser mayúscula también. Ahí. Entonces, cada vez que tú veas una flecha, una letra con una flecha mayúscula, minúscula, eso es un vector. ¿Y qué características tienen los vectores? Tienen magnitud, tienen dirección y sentido. Ahora, si A es un vector unitario, se anota de esta manera, con un sombrerito chino. Y existen tres vectores unitarios. El vector unitario I, el J y el K. ¿Qué significa ese sombrerito? Unitario. Es como un sombrerito chino. ¿Y qué características tienen los vectores unitarios? Aquí está, mira. Que el porte de la flecha, la magnitud o módulo vale 1. ¿Ya? Su magnitud o módulo vale 1. ¿Y cómo se representan? De esta manera. Se representan El porte, la magnitud y qué más. o módulo. Los matemáticos le llaman la norma de un vector. El tamaño, la magnitud o módulo. Entonces, por ejemplo, tú no puedes dibujar aquí un vector de 5 kilómetros, por ejemplo. Entonces tú lo haces 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos de tu cuaderno. Lo hace en forma proporcional. Y la distancia de un cuadradito representa 1 kilómetro. Entonces, si son 5 cuadritos, son 5 kilómetros. Tú lo haces en forma proporcional. ¿Cómo se hace en dibujo técnico? Tú usas un factor de escala, ¿no? Y tú dices, mire, los 10 centímetros que yo estoy dibujando equivale a 10 kilómetros. Entonces tú das el factor de escala abajo, la nota en el extremo inferior derecho de la hoja. ¿Cierto? Ya. Entonces fíjate bien, vamos resumiendo. Existen los escalares y los vectores. Los escalares son números que necesitan de la magnitud o módulo y expresado convenientemente en alguna unidad. Y tenemos la masa, la temperatura, la presión, la densidad. Los vectores, en cambio, tienen punto de aplicación, tienen sentido, tienen una dirección y un porte, un tamaño. Y se anotan con una flecha sobre ella. ¿Y no es lo mismo? Sí, pues se anotan de esa manera. Así es el convenio. Ahora, los nuevos textos, libros, cuando tú llegas a la universidad, de repente te van a elegir un libro para el trabajo y va a decir todo número que venga en negrita, ¿cierto? Representa un vector. Y no le colocan la flecha, sino que lo destacan en negrita. Ah, esto es un vector. Pero como la mayoría de la literatura está con flechitas, lo vamos a hacer así. Y ese sombrerito chino significa que son vectores unitarios, ¿cierto? El vector unitario I. Y el vector unitario I va a través del eje X. El vector unitario J, estoy empezando de lo más básico, ¿ah? ¿Y siempre es así? Sí, bueno, sí es gente que preparó estas cosas y el resto lo asumimos.
Ahí está. Entonces, los representantes de los vectores del eje X es el vector unitario Y. El representante del eje Y es el J, el representante del eje Z es el K. ¿Ya? Y aquí están, pues mira. Ya conocimos el vector unitario, que es el vector partido por su magnitud o módulo. Y ahí están, ¿viste? A través del eje X va el representante, es el vector unitario Y, a través del Y va el J, y a través del Z va el K. ¿Ya? Entonces, hacia acá, ¿quién irá hacia la izquierda? El menos I unitario. Hacia abajo, ¿quién irá? El menos J unitario. Y metiéndose a la pizarra, ¿quién va? El menos K unitario. Ahora, en la práctica, tú vas a encontrar los vectores de la siguiente manera. Ahí. Eso es igual a la componente horizontal, A sub X, A sub X acompañado del vector unitario Y, más el J, más A sub I, A sub I, J, más el A sub, la componente A sub Z, y ese es el vector unitario K. Así lo pueden ver. Y estos componentes pueden ser positivos o negativos, si son números. ¿Ahí viste? Así se representan los vectores. Entonces de aquí en adelante los vectores los vamos a encontrar así. Con tres componentes. Si tiene tres componentes, pertenece al espacio. Si tiene dos componentes, pertenece al plano de la figura. Con dos al plano, con tres al espacio. Entonces ahí están los vectores. Este es un vector espacial porque sale, tengo una proyección a lo largo del eje X, esa que está ahí, una proyección a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje Z. Por ejemplo, si tú estás en tu dormitorio en este momento, tú trazas un vector del extremo de donde está el velador, por ejemplo, desde ahí hacia el otro extremo de la sala desde el punto superior del dormitorio. Y tú tienes proyectado tres componentes. Entonces, en vez de irte por esta línea que está aquí, morada, haces lo siguiente, te vas por un extremo de la sala, de tu dormitorio, luego subes una altura y luego te desplazas para acá y llega al mismo extremo. Entonces está constituido de ¿cuántos componentes? Una, dos, tres. O también te puedes ir por acá, pues. Una, dos, tres. O te puedes ir por aquí. Una, dos, tres. ¿Te das cuenta? Entonces tengo tres componentes. Ahora, los vectores se pueden sumar. Hay dos formas de sumar los vectores. Por ejemplo, si tú quieres sumar el vector A más B, tienes el vector A y tienes el vector B. Entonces tú trasladas virtualmente este vector, ahí, lo colocas ahí. Virtualmente digo, ¿cierto? Mantienes el porte de la flecha y su sentido y dirección. Tomas el vector B, lo trasladas y lo colocas ahí. Y el vector suma sería el C, entonces sería el vector A más el vector B, te da como resultado el vector C. O también puedes decir lo siguiente, el vector B más el vector A te da como resultado el C. Es decir, la suma de vectores da lo mismo. A más B es igual a B más A y es igual a C. Y eso se llama la regla del paralelogramo. La suma de vectores conmutativa. Otro método frecuentemente que se usa en física, tú tienes el vector A continuación colocas el vector B que te dieron originalmente, que son los dos vectores, y el vector resultante es el vector que va de un extremo al otro. Y eso sería el vector suma. Entonces de esa manera se suman los vectores. Aquí tiene usted cuatro vectores. Entonces tú tomas el vector, te dan cuatro vectores con su magnitud y dirección correspondiente, tomas el vector A, lo trasladas aquí virtualmente, tomas el vector B, lo colocas a continuación, luego tomas el vector C, lo colocas ahí en cuanto a la magnitud y dirección, y luego tomas el D y lo colocas a continuación.
Y luego trazas el vector desde el primero hasta el último. Y ese vector que está ahí representa de la suma de A más B más C más D. Y ese es el vector resultante. La suma de vectores conmutativos, A más B es lo mismo que B más A, es distributiva sobre la suma. Si tú tomas dos vectores B más C, los sumas y después le sumas el A, da lo mismo que sumar el A con el B, y luego a ese le sumas el C. Y el vector nulo, ¿cierto? Aquí lo vamos a colocar. Oye, si se acaba el tiempo, se colocan un ratito más ya. El vector nulo es este. Y eso es igual a 0i más 0j más 0k. Ahí. Ese es el vector nulo. Y el vector nulo, Si uno es 0, todos son 0. todas las componentes son 0. Y el vector nulo es distinto al 0 número. Ahí está. ¿Cómo? Este es un vector, este es un escalar. Estás comparando un vector con un escalar y ya sabemos que son cosas distintas. Este es el vector nulo. Tiene 0 componentes i, 0 componentes j y 0 componentes k. Si depende del plano va a tener 2 componentes. Si tiene 3. Y el vector nulo es distinto al 0 número. También los vectores se pueden restar. Entonces para poder restar los vectores tú tienes el vector a y aquí tienes el vector b. Entonces te están pidiendo a menos b. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vamos a usar la suma. Este es el b y este es el negativo del vector menos b. Lo das vuelta. ¿Y cómo lo logras haciendo eso? Multiplicando por menos 1. Menos 1 por b, te queda menos el vector b. Entonces, ¿qué es lo que haces tú ahora? Trasladas este vector b que está aquí, ahí, y ese sería el vector resta. A menos el vector b representa eso que está aquí. Entonces, esa es la manera, ¿cierto?, de yo tener un negativo en un vector. ¿Cómo yo logro tener el negativo en vector? Multiplicando por menos 1. Menos 1 por el vector b te queda menos b vector. Y de esa manera se restan los vectores. Ahora, la multiplicación de un vector por un escalar. Aquí tienes un vector A, vamos a suponer 2 cuadritos de tu cuaderno, y si tú lo quieres amplificar por un escalar, por un número, 2 por A. Entonces ahora, ¿qué es lo que tienes? 1, 2, 3 y 4. Esto vale 2, 2 por 2 te queda 4. Lo aumentaste, lo amplificaste ¿cuántas veces? Lo que te indica el escalar. Ahora, si tú lo quieres amplificar, pero lo quieres en negativo, Profe, me perdí. ¿qué pasó? No entendí. Ahí tienes un vector A, pues, 2 cuadritos. Lo quieres amplificar. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Ya. 2. Entonces ahora, ¿cuántos cuadritos va a tener? 1, 2, 3, 4 cuadritos su cuaderno. Ya. Ahora, si usted quiere el negativo de ese vector, ¿qué es lo que hace? Lo amplifica 4 veces, pero además lo multiplica por menos 1 y lo da vuelta de sentido. Entonces, este es para Ya. antiparalelo, ¿ves? Entonces, cuando tú vas a sacar una fotocopia y tú le pides a la señorita o al señor que te amplifique, por ejemplo, de tamaño carta a tamaño oficio, entonces él aprieta un botón. ¿Cuántas veces? Ella sabe ya, 1, 2, 3, pum, y amplifica el eje X y el eje Y, y sale amplificada la fotocopia. Y lo amplifica tanto en el eje X como en el eje de las Y. Si tú le dices, mire, este trabajo tamaño oficio, ¿me lo puede reducir por favor a tamaño carta? Entonces él ahora aprieta otro botón y ya tiene experiencia y lo reduce. Entonces te reduce el eje X y el eje Y y sale proporcionalmente, ¿cierto?, al tamaño oficial. Eso es la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces tú puedes amplificar, agrandar vectores o reducirlos, porque si ese escalar vale 1 medio y esto vale 2, 1 medio por 2, ¿cuánto queda? ¿1 medio por 2 cuánto queda? 1. 1.
Entonces lo reduciste a la mitad. Si esto eran 2 cuadritos, lo multiplicaste por un medio de A, un medio, lo vas a disminuir a la mitad. Vas a achicar digamos, el vector. Lo reduces a la mitad. Ya, esto es lo más importante. Pero para esto hay que saber trigonometría. ¿Saben trigonometría, cierto? Eso tiene que ver con matemáticas. La función seno, coseno. No. ¿Cómo que no? Si eso lo vieron. No, 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 ¿No han visto trigonometría? no, profe. Estamos en 0, 0, 0. Ya. Bueno, aquí lo que tú tienes es un vector, el que está en color rojo. Oye, si se acaba el tiempo, esperamos un ratito y retomamos para no dejar pendiente, para no dejar esto inconcluso, ¿de acuerdo? Ya, Sí, ya. Ahí tengo ese vector que está en rojo. Y ese rojo, ¿cierto? Si tú alumbras eso, te generas esa componente. Y si tú alumbras eso que está aquí, alumbras esa componente. Esa es la componente vertical, esta es la componente horizontal, y este es el ángulo. Y de ese triángulo que está ahí, ¿eso cómo se llama que estoy indicando ahí? La hipo. ¿Cómo se llama eso, ese triángulo? tenusa, hipotenusa, Ya, ¿y este cateto ¿o cuál no? sería? Al ángulo. ¿Qué cateto es ese? Lateral. No Cateto sé. adyacente. Gente. Adyacente. Oh, ¿Y no me este acuerdo. cateto cuál es? Está al frente del ángulo, es el opuesto, ¿no? Entonces este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Y ahí tenés el ángulo. Entonces yo quiero saber esa componente y quiero saber esa componente. Entonces aquí digo, coseno de teta, ¿cómo se define? Se define como la componente horizontal, el adyacente partido por la hipotenusa. Fx partido por f. Así se define coseno, eso es una definición. Coseno del ángulo, teta, es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y eso te queda fx, despeja de ahí, es igual a f coseno teta. Y esa ecuación le llamamos a la 1. Después tienes seno de teta. El seno de teta, ¿cómo se define? Se define como cateto opuesto, esa componente que es fi partido por la hipotenusa. Fi partido por la hipotenusa. Y de ahí despejas f. Y te queda que fi vale f seno de teta. Y es la ecuación 2. Entonces tienes la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora lo que voy a hacer, voy a elevar eso al cuadrado. Al elevar al cuadrado te queda f cuadrado, fx cuadrado, coseno cuadrado teta. Eso también la elevo al cuadrado, fi cuadrado más f cuadrado, seno cuadrado. Y cuando lo sumo hacia abajo, te queda f cuadrado coseno teta más f cuadrado seno teta. Ahí está. Y eso te queda el otro fx cuadrado más fi cuadrado. Puedo dar vuelta a la igualdad. Y factorizo por f. Esta cuenta se repite. Y te queda coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. ¿Y eso cuánto vale? Eso por definición vale 1. Eso es lo que se llama una identidad trigonométrica. Entonces te queda f cuadrado es igual a la suma de las componentes del cuadrado. Y esta es la ecuación que uno emplea para poder determinar la magnitud o módulo de un vector en dos componentes.